Lo que tienen al frente es la fortaleza herodiana, hecha por Herodes el Grande, para proteger, honrar las reliquias de Abraham. En el interior es donde está la tumba. Lo importante es que a través de 2000 años no han podido dañarla. Esto no está reconstruido, esto no está tumbado y vuelto a hacer otra vez, ni nada de eso. Contra esto no han podido. Pudieron tumbar el templo de Jerusalén, pero esto no lo pudieron ni tocar. Todo lo que ustedes ven, las cornisas, todas son originales de Herodes. Nos encontramos en Hebrón, en el corazón de Palestina. No saben todas las dificultades que hemos tenido que saltar, las horas que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí, a la tumba de Abraham. Pero vale la pena. No todo el mundo viene aquí, no es un lugar turístico, aquí no hay visitantes de ninguna especie, aquí solamente hay judíos y palestinos, los hijos de Abraham. Hablar de Abraham pues es muy extenso, es el padre de toda esta raza. Abraham fue bendecido por Dios para tener una descendencia, como la misma Biblia dice en la bendición hacia Abraham que le da Dios, tan extensa, tan amplia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham pues estaba casado con Sara y como no tenía hijos, Sara le ofrece su esclava Agar, con la cual tiene a Ismael. Y es la descendencia de todos los árabes, de todos los palestinos. Pero más adelante, en Mambré, se le aparecen 3 ángeles y le dicen que él va a tener descendencia con Sara. Pero Sara estaba vieja, ya no ovulaba. Él también estaba viejo, ya aquello no le funcionaba. Y se echaron a reír, se burlaron y les nace un hijo. Pero como se echaron a reír y se burlaron, al hijo le pusieron sonrisa, que es Isaac. Y a través de Isaac es que viene toda la descendencia del pueblo judío. Abraham compró estas tierras para enterrar su esposa, su familia, toda su descendencia. Y aquí está enterrada Sara, está Abraham, está la esclava Agar también, y están sus hijos también y sus nietos. Es una cueva que no la vamos a poder ver, esta cueva hace de 2000 años que no se ve, está cubierta. Lo que van a ver son unos cenotafios. El cenotafio es una tumba que no es falsa, sino es una tumba sobre la tumba para poder significar que abajo están los restos, porque como abajo en la cueva están todos los restos, entonces en la parte de arriba pusieron unas tumbas, se puede decir falsas, pero no son falsas, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Abraham es el padre de 3 religiones, la religión judía, la de los musulmanes y la de los cristianos. Él representa en la Biblia la fe, porque teniendo este único hijo con Sara, Isaac, Dios le pide que lo sacrifique y él lo hace. Pero cuando va a sacrificarlo, un ángel le detiene la mano y le dice no era solamente una prueba. Y gracias a haber pasado esa prueba es que se convierte en el padre, en el gran patriarca, el padre de toda esta inmensa raza, que es la raza escogida pues para dar sucesión a las razas que le sucedían después. La explicación metafísica es que Abraham da 2 descendencias, una solar y una lunar. Con la esclava Agar tiene a Ismael, la línea lunar, y por eso ustedes ven que en las mezquitas tienen la luna. Y con Sara tiene a Isaac, que es la línea solar, que son los judíos, y que después de los judíos pues sale la religión católica, que también es completamente solar. Es el yin y el yang, masculino, femenino, para poder tener el equilibrio en la tierra.
Queridos amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad en la tarde de hoy a esta actividad o este ciclo sobre metafísica cristiana. Acabamos de ver imágenes filmadas años atrás en Palestina, específicamente en Hebrón, en el lugar donde se encuentran las tumbas del patriarca Abraham, de su hijo Isaac y del hijo de este Jacob, además de las esposas de cada uno de estos tres patriarcas del pueblo de Israel. Quiero recordarles que las imágenes que acabamos de ver en pantalla se encuentran o las pueden ustedes volver a ver en el canal de videos de YouTube de Rubén Cedeño, ingresando a YouTube y colocando en el buscador videos de Rubén Cedeño. Allí van a hallar, entre otros, el documental titulado Biblia 1, que contiene estas y muchas otras imágenes. Y por supuesto, en este canal de video de Rubén Cedeño van a encontrar toda todos los videos, ya sean los documentales, como las actividades de instrucción que a lo largo de los años se han grabado y que están disponibles allí para todo el público. Vamos a continuar entonces, como ya lo decíamos, con nuestro ciclo de metafísica cristiana, en el cual estamos estudiando y viendo de qué manera se pone en práctica la interpretación metafísica de la Biblia, en qué nos puede ayudar. Ya dijimos desde el inicio que practicar la enseñanza que nos comunica la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos lleva al desenvolvimiento de la conciencia crística, que es el plan divino de perfección de cada ser humano en esta tierra. Hoy vamos a tocar como tema central la interpretación metafísica de la Torre de Babel. En la actividad anterior, la semana anterior, estuvimos hablando al respecto de Abraham, de su significado, de lo que simboliza. Acabamos de escuchar también a Rubén Cedeño en el video hablarnos un poco al respecto del significado y la importancia metafísica de Abraham. La historia o la narración de la Torre de Babel en realidad precede a la vida de Abraham. Por eso no quería dejar pasar mucho más tiempo para comunicar esta instrucción y tratar de hacerlo en la medida de lo posible, siguiendo un orden cronológico. Están viendo ustedes en pantalla en este momento la bibliografía recomendada para esta actividad. Me refiero a los libros Biblia de Rubén Cedeño, que como ya les dije, se encuentra en el formato de libro electrónico y próximamente en el formato impreso, en papel, y el libro Dios y el Yo Soy, el tomo número 1 de las obras completas de Emmett Fox, que se encuentra en ambos formatos, es decir, tanto en el formato electrónico como en el formato impreso. Y las páginas web a las cuales ustedes pueden dirigirse para obtener la información necesaria para adquirir este material, la están viendo también en pantalla. Muy bien, avanzamos. Vamos a comenzar esta actividad con una pregunta y van a hacerme el favor de contestar por el chat y yo voy a ir viendo si van contestando y son correctas estas contestaciones. La pregunta es, ¿cómo se llama, mejor dicho, qué nombre le dieron los estudiosos de los manuscritos del Mar Muerto al sistema de interpretación metafísica de la Biblia, según el cual cada ciudad, cada personaje, cada pueblo, cada montaña es simbólico y conociendo la interpretación podemos entonces obtener un conocimiento más profundo al respecto del tema?
¿Qué nombre le dieron los estudiosos de los manuscritos del Mar Muerto al sistema de interpretación metafísico de la Biblia? Bien, les doy un tiempito para que respondan. Ya me respondieron. Pati Cueva dice técnica Pescher, también Graciela Conde y César Salcedo. ¡Qué velocidad! Muy bien. Estamos viendo en pantalla un mapa que representa el reino de Babilonia en tiempos del famoso rey Hammurabi. Ahí les va otra pregunta. ¿Alguien recuerda por qué es famoso actualmente el rey Hammurabi? Este mapa corresponde al siglo XVIII a.C., cuando este rey reinaba, valga la redundancia, en la ciudad de Babilonia, y era por lo tanto contemporáneo del patriarca Abraham, según los cálculos, porque la Biblia en realidad no nos da fechas certeras, pero según los cálculos de la mayoría de los estudiosos, el patriarca Abraham habría nacido en Ur de Caldea en el siglo XVIII, es decir, sería contemporáneo del rey Hammurabi. Están viendo ustedes también ahora en pantalla la ubicación exacta de Ur y de Babilonia. Toda esta civilización se desarrolló en el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates. Hoy estaríamos hablando de Irak y parte de Irán también. Vemos entonces que recordemos que de la ciudad de Ur, que la tienen marcada ustedes en la parte inferior con un circulito, fue que salió Abraham, era la patria de Abraham, y de allí Abraham salió, de alguna manera enviado por Dios en busca de esa tierra que Dios le había prometido, en la cual también iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Muy bien, a ver qué me están respondiendo. Sí, Julio César Fochesato, por el código de Hammurabi. Tenía que saber Julio César como abogado. El código de Hammurabi es uno de los códigos legales más antiguos que se conservan en la actualidad. Se conserva en el Museo del Louvre en París. Es una inscripción cuneiforme realizada en piedra. Es algo realmente impresionante. Cuando yo era chico recuerdo que decían que era el documento escrito más antiguo que existía. Seguramente se han descubierto en estos 30, 40 años, desde que uno estuvo en la escuela primaria, se han descubierto otros escritos más antiguos. Hoy se dice que es uno de los códigos legales más antiguos que se conservan. Bien, en esta zona entonces, comprendida entre el Tigris y el Éufrates, se desarrolló una civilización que fue cambiando de nombre con el tiempo. Estuvieron los sumerios, los caldeos, los asirios, a medida que la zona era invadida y conquistada por diferentes pueblos. Bien, leemos entonces lo que nos dice Rubén Cedeño al respecto de Babel. Babel es uno de los nombres con los que se conoce a la ciudad de Babilonia en Mesopotamia. O sea, Babilonia o Babel es lo mismo. Según la interpretación metafísica de la Biblia, Babel significa confusión y Babilonia significa perdición, actitudes negativas, limitación mental, miedo y autorreproche. Ya vamos a ver por qué significa esto. Según algunos autores judíos de principios de la era cristiana, Abraham, mejor dicho, los sucesos relacionados con la construcción
de la Torre de Babel serían contemporáneos con el profeta Abraham, y el profeta Abraham se habría negado a participar de la construcción de esta torre, que era algo así como un desafío a la voluntad de Dios. Recordemos que Abraham representa la fe en Dios, la fe iluminada, la voluntad de Dios, básicamente las cualidades del rayo azul. Por eso él se niega a participar de la construcción de esta torre. Dios lo protege y eventualmente lo envía a salir de esa zona, de ese reino, porque toda esa área en la cual también vivía Abraham en Ur formaba parte del reino o del imperio babilónico, y lo envía en busca de la tierra prometida, para que de alguna manera no se contaminara o seguramente no lo acosaran esta gente que estaba rebelde, que iba en contra de la voluntad de Dios. Bien, entre las edificaciones famosas de esta ciudad tenemos los conocidísimos, renombrados jardines colgantes de Babilonia, que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor II fue el mismo rey bajo cuyo reinado estuvieron cautivos en Babilonia los hebreos, el pueblo de Israel. Por eso es razonable que para el pueblo de Israel Babilonia sea sinónimo de confusión, de perdición, de actitudes negativas que los llevaron a estar cautivos en Babilonia. También es sinónimo de autorreproche, porque durante el cautiverio los judíos se recriminan el haber caído en el cautiverio, el haber perdido la guerra contra los babilonios o contra Nabucodonosor, por haber ido en contra de los mandamientos de Dios, es decir, por haber ido en contra de los principios universales. Dicho en otras palabras, ese cautiverio, ¿qué significa? Que cuando uno va en contra de los principios universales, es decir, el principio de mentalismo, de causa y efecto, de vibración, polaridad, ritmo, generación y correspondencia, uno termina cautivo de los efectos negativos de las propias acciones dañinas que ha generado en el pasado. Eso es Babilonia. Les pregunto, hoy estamos con muchas preguntas, sobre todo de cultura general. Estos jardines colgantes de Babilonia eran una de las siete ¿qué? Vamos a ver si lo recuerdan, es muy fácil la pregunta. Muy, pero muy fácil. Muy bien. Otra de las edificaciones famosas de Babilonia era el Sigurat Etemenanka. Discúlpenme. El Sigurat Etemenanki. Dios mío, qué nombre. El Sigurat Etemenanki era el más grande e importante Sigurat que había construido esta civilización. Los Sigurat eran estas especies de, si se quiere, torres, eran plataformas montadas una encima de la otra, a modo de, si se quiere, de una pirámide escalonada o de una torre, que fungían de templos, eran edificaciones que eran utilizadas como templos. Particularmente según Heródoto, llegó a tener 90 metros de altura. Se cree que este Sigurat fue construido durante el reinado de Hammurabi o unos 100 años antes, lo que significaba que si el patriarca Abraham fue contemporáneo con este rey, sabía seguramente de la existencia de esta gran torre, de esta gran Sigurat, que muchos estudiosos relacionan
con la torre de Babel, con la torre de Babilonia. Es no solamente eso, un antiguo poema sumerio de la Sumeria fue la civilización que se desarrolló en cierto periodo en esta área. Un poema sumerio del 2000 a.C. tiene, es decir, anterior a la vida del patriarca Abraham y del rey Hammurabi, contemporáneo prácticamente con la construcción de esta torre o de este Sigurat Etemenanki, ese poema narra una leyenda muy parecida a la de la famosa Torre de Babel, dando una explicación del origen de los distintos idiomas y de la confusión de las lenguas. O sea, dicho en otras palabras, la Torre de Babel y la historia de la construcción de la Torre de Babel, sin lugar a dudas, tiene sus orígenes en leyendas o en hechos que ocurrieron en la antigua Sumeria o en la antigua Caldea, en esta zona, que no era otra cosa que la patria del patriarca Abraham, el padre del pueblo de Israel. Bien, vamos a ver qué es lo que respondieron. Si me respondieron al respecto, muy bien, Susana Kraft. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo. Orlando Cejas también responde, Eleonor Higuera, Elsie Portillo, Jimena Vélez, Noemí Barquesi, bueno, todo el mundo. Me parece muy bien, estamos muy bien en cultura general. Vamos a ver qué nos dice Rubén Cedeño al respecto de la Torre de Babel. Dice, construcción que edificaron algunos de los sobrevivientes del diluvio universal, supuestamente para llegar a Dios por la fuerza y no por la gracia divina. Las interpretaciones literales de por qué construyeron estas torres pueden ser varias, digamos, deduciendo de la narración que hace el Génesis de este evento. Puede ser que los descendientes de Noé, que son los que quedaron después del diluvio universal, los descendientes de Noé, la construyeron alta, por si acaso había otro diluvio y no tenían tiempo de refugiarse en las altas montañas, poder subir a la torre y así salvarse. Ignorando de alguna manera que la causa del diluvio universal no había sido otra que la mala calificación de la energía de la humanidad. El hecho de no vivir de acuerdo a los principios universales. Esa era la causa que condujo al diluvio universal, que como ya hablamos, simboliza desde el punto de vista metafísico o interno el desequilibrio de las emociones. La otra explicación es que lo hicieron por orgullo, por soberbia, para tomar el cielo por asalto, para tomar el cielo por la fuerza. Otra interpretación fue que también por orgullo, soberbia, quisieron llegar hasta el cielo para luchar con Dios y de alguna manera vengarse por el diluvio universal o porque no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por último, que simplemente lo o en realidad puede ser diferente o sumándose a las causas anteriores, lo hicieron desobedeciendo la voluntad de Dios, que cuando finalice el diluvio universal manda a Noé y a sus descendientes a poblar nuevamente la tierra, mientras que, como vamos a ver en breve, la narración de la construcción de esta torre nos deja en claro que los descendientes de Noé se habían concentrado en este punto con el objeto de construir la torre. Y no estaban, por lo tanto, dispersándose por el resto del planeta. Si tienen preguntas,
amigos, por supuesto, las pueden hacer y en la medida de lo posible trataremos de responderlas. Bien, vamos con la narración. Veamos ahora lo que nos dice el Génesis al respecto de la Torre de Babel. Esto está en el Génesis capítulo 11. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Entonces se dijeron, es decir, los descendientes de Noé: fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego, y edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Ahí vemos, como les decía anteriormente, que se concentraron todos en un punto. Dijo Dios entonces: nada de lo que se propongan hacer estos seres les resultará imposible mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces y una vez allí confundamos su lengua para que no se entiendan unos a otros. Esto requiere una explicación, porque si usted lo lee así sin profundizar, puede entender que Dios de alguna manera está celoso de que no lo obedezcan. No es un Dios que respete el libre albedrío, aparentemente, y está en un sentido como de competencia con estos seres humanos que quieren construir la torre. Pero todo esto, cuando le encontramos o le damos la explicación metafísica, es algo sumamente claro, y necesitamos para ello, primero que nada, analizar cuáles fueron los motivos que llevaron a esa humanidad a construir la torre y qué es lo que significa ello, para comprender esa respuesta o aparente respuesta divina. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar su ciudad. Una cosa interesante es que al menos la narración del Génesis de la Biblia no nos dice que Dios haya destruido la Torre de Babel, ni siquiera la ciudad, sino que simplemente las lenguas se confundieron, empezó cada uno a hablar un idioma diferente, eso no les permitió seguir trabajando juntos, se dispersaron y abandonaron la construcción tanto de la torre como de la ciudad. Bien, vamos ahora a la interpretación metafísica. Una sola lengua. Repetimos el pasaje y vamos a la explicación metafísica. El versículo 1 del Génesis capítulo 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Nos dice Rubén Cedeño: esto significa entenderse y llevarse bien con todo el mundo, tanto en el plano espiritual como en el físico. Es decir, cuando se está en armonía con Dios, cuando se está en armonía con el facilitador del grupo, con los compañeros del grupo, con los estudiantes del grupo, con el Sangha. Cuando hablamos del Sangha, ¿eso qué incluye? Incluye a los maestros, que son la realización, la ejemplificación de la enseñanza, incluye al facilitador de metafísica, que comunica el Dharma, incluye a los compañeros de grupo con los que compartimos la enseñanza y a los estudiantes a los que se las comunicamos, sobre todo cuando lo hacen, cuando la comunicamos, la recibimos a la enseñanza y lo hacemos con amor, con agradecimiento y la ponemos en práctica. Formamos parte entonces del Sangha. Cuando esto ocurre, hay armonía, hay prosperidad para realizar el trabajo, hay orden divino
¿Mm? Hay convocatoria, la gente viene a las actividades, todo fluye armoniosamente. Entonces, cuando no se está en armonía con alguien, ¿qué pasa con la comunicación? Lo primero que pasa cuando no estamos en armonía con alguien es que se interrumpe la comunicación, ya sea porque no hablamos con la otra persona o porque no se habla con la otra persona, o si se habla, no se habla bien. Hay insultos, hay agresión, hay reclamo, hay engaño, etc. Entonces, hay una aparente comunicación que en realidad no es tal, ¿sí? O sea, hay palabras que salen, van y vienen, pero comunicación, entendimiento, no hay. Se empieza a estar en la torre de Babel. Hay confusión de las lenguas cuando hay inarmonía. Cuando una persona observa que está en desacuerdo con la mayoría de las personas, al darnos cuenta, a la persona al darse cuenta que está en inarmonía consigo mismo, con el facilitador, con los compañeros de grupo, con los estudiantes, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, es bueno autoobservarse, no sea que el problema lo esté generando la misma persona y esté cayendo en la confusión de las lenguas, que le impide entenderse o comprenderse con nadie. Está en la torre de Babel. Vamos a hacer juntos entonces este tratamiento, que no sé si les sirva, espero que sí. Pero más que para repetirlo y decretarlo, es para hacerlo. Vamos todos juntos. Yo observo lo que veo. Yo observo lo que pienso. Yo observo lo que siento. Yo observo mi respiración. Yo observo la postura de mi cuerpo. Yo observo los sonidos de mi entorno. Yo observo las sensaciones de mi piel. Yo observo todo en mí y a mi alrededor. Entonces, como ya dijimos, si la persona se está dando cuenta que hay desarmonía con el entorno, con el grupo espiritual, con los compañeros del grupo, que se está aislando, hay que autoobservarse, no sé que uno, por orgullo, por soberbia, esté montado sobre la torre de Babel, la esté construyendo cada vez más alta, se esté aislando cada vez más y termine así en la confusión de las lenguas. Teníamos por aquí alguna pregunta. Dice, la torre es la elevación del ego, por ahí vamos. Disculpa, Fernando, pero ahora... Bueno, avanzamos. Explica Emmett Fox. Respecto a los materiales. Respecto a los materiales, en la narración leímos que lo construyeron con ladrillos. Hicieron ladrillos con tierra, los cosieron y con eso, y aclara específicamente la Biblia, que no construyeron la torre con piedras, sino con ladrillos. Recordemos que la piedra, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra, construir sobre piedra o con piedra es construir con la fe. Pedro, la piedra simboliza la fe, pero no lo hicieron con piedra, lo hicieron con tierra cocida, o sea, con barro. En la Biblia, nos dice Emmett Fox, ciertos materiales son considerados nobles, mientras que otros son considerados viles. Entre las piedras, el mármol es el noble y el ladrillo es el vil. Por supuesto, ellos construyeron la torre con ladrillos.
Los materiales con los que se construye algo son la energía bien calificada o mal calificada. En este caso construyeron la torre con energía mal calificada o calificada a medias. ¿Por qué? Porque las intenciones, las motivaciones con las que construyeron la torre no eran puras, no eran inegoístas. Ya vemos que lo hicieron por orgullo, por soberbia, para que su nombre no fuera olvidado, para hacerse un nombre famoso, para adquirir poder, para ser reconocidos. Cuando se realizan las acciones de esta manera, con motivos o intenciones no puras, se está construyendo, bíblicamente diríamos, con ladrillo, con barro, con tierra, no con piedra. Continúa el Génesis diciendo: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Es más que claro que la motivación detrás de los constructores de la Torre de Babel era la ambición. Esa ambición, ese deseo de ser reconocidos, de ser famosos, de tener poder, de tener algo de lo cual enorgullecerse para sentirse superior a otros. Y ese sentirse superior a otros, psicológicamente, es montarse un poquito más arriba que el otro. Cuando usted se siente orgulloso de algo, usted se cree más que los demás, usted se monta en un escaloncito y empieza a verle los defectos a los que están alrededor. Y cuanto más va creciendo el orgullo, usted más se monta. No digo usted, la persona orgullosa. No los quiero calificar de orgullosos. No, la persona se va subiendo cada vez más alto hasta que se puede subir a un pedestal ya, donde se cree santo y puro, y cuanto más alto se monta, más defecto le ve a los demás, más condena, más se siente superior, más soberbia hay. Empieza a construir una torre, y eso puede seguir y seguir y seguir hasta transformarse en una torre que llegue aparentemente hasta el cielo. El tema es que nunca llega realmente hasta el cielo, porque no es el modo de ascender. Los que realmente llegaron al cielo, como Enoc, como el profeta Elías, como el Maestro Jesús, lo hicieron a través de la ascensión. Nos explica o nos describe a veces de alguna manera simbólica la Biblia que fueron llevados por un carro de fuego, como en el caso del profeta Elías, o que Dios lo llevó al cielo, como en el caso de Enoc, o simplemente que ascendió a los cielos, como es el caso de Jesús. No lo hicieron construyendo una escalera o construyendo una torre física, lo cual tiene también otro significado y ya lo vamos a ver. Este hecho de que esta gente quisiera construir esta torre para hacerse un nombre, para perpetuar un nombre, nos recuerda un poquito lo que ocurría durante la Edad Media, cuando en Europa las ciudades competían para ver cuál tenía la catedral más alta. Y a veces, en el afán de hacerla más grande y más alta, se les caían las catedrales. Pero algunas, por supuesto, permanecían en pie y sin lugar a duda le daban nombre y fama a la ciudad. Y la gente tenía algo de lo cual sentirse orgullosa. Para recordar, por ejemplo, saliendo de la Edad Media, ya en el Renacimiento, Florencia logró construir en su catedral una cúpula, la primera cúpula después de toda la Edad Media, lo cual le dio una enorme fama y todavía le sigue dando una gran fama a la ciudad de Florencia. Pero veamos que en realidad esto no ha cambiado demasiado, porque todavía hoy en día, de alguna manera,
tener como país o ciudad, tener el edificio más alto del mundo, el estadio con mayor capacidad del mundo, el Producto Bruto Interno más alto del mundo, sigue siendo un motivo para sentirse orgulloso, para considerar al propio país o la propia ciudad poderosa. En otras palabras, esta gente estaba detrás de el engrandecimiento de la personalidad. ¿Y qué pasa? Engrandeciendo la personalidad no se llega al cielo. De hecho, es el camino opuesto. Cuanto más estamos engrandeciendo la personalidad, cuanto más está creciendo el orgullo y la soberbia, más lejos está el individuo del desenvolvimiento y de la manifestación de la conciencia crística. Ese no es el camino. Nos dice Rubén Cedeño, edificar la ciudad es símbolo de dar a conocer y hacer cosas para la personalidad. Lo que decíamos recién, que hoy en día no ha cambiado demasiado la cuestión. La diferencia tal vez es que todavía se resalta más la personalidad, porque se resalta el nombre, por ejemplo, del arquitecto o del ingeniero civil que construyó el edificio, o del gobernante bajo cuyo gobierno se ha alcanzado cierto esplendor económico, o el nombre del millonario, del empresario que mandó a construir el edificio. Muchas veces el edificio tiene el nombre del empresario en cuestión. Todo eso tiene que ver con el engrandecimiento de la personalidad. No quiero decir que sea malo por sí mismo, pero sí entendamos que eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Esta gente pensaba que de esa manera iba a llegar al cielo. La cosa por ahí no va. Entonces, dijo Dios, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. O sea, lo que está viendo Dios es el peligro de que esa gente siga junta. Porque hoy están construyendo una torre y mañana sabe Dios qué van a hacer. Bajemos entonces y una vez allí confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. En este caso, Dios representa la ley que les devuelve a esta gente, al ser humano, los efectos de las acciones negativas que ha generado por ambición y por orgullo. Y esos efectos negativos generados por la ambición y el orgullo, como vamos a tratar de explicarlo más específicamente en los próximos minutos, producen división, producen separatismo, producen falta de entendimiento entre los mismos soberbios y los mismos orgullosos. No es que Dios lo hizo que se separaran, sencillamente la ley, al devolverles los efectos naturales de sus intenciones egoístas, produjo la separación y la división. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar su ciudad. Seguimos. Dice Rubén Cedeño, Dios jamás maldice, pero los principios se cumplen y cuando se devuelven los efectos negativos de las acciones nefastas que se han realizado, estos parecen maldiciones. Y ahí ustedes tienen la lista de los 7 principios universales, que no es solamente sabérselos de memoria, pero si no se los saben de memoria, ¿cómo los van a practicar? Así que repitámoslos. Mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad,
generación y correspondencia. Todo esto hay que ponerlo en práctica, vivir de acuerdo a ello, porque cuando no se lo hace, el individuo se castiga a sí mismo. Como dice Connie Méndez en las primeras páginas de su libro Metafísica al alcance de todos, no hacen falta policías en el espíritu. Simplemente cuando la persona va en contra de un principio universal, automáticamente recibe el efecto de la acción negativa, sea la acción mental, emocional, verbal o física, y se castiga a sí misma. A todo aquel que predica la enseñanza espiritual y se desvía traicionando, engañando, tergiversando, separando, estafando, se le devuelve todo esto y pierde la coherencia al hablar. No se entiende lo que dice y pronuncia palabras sin contenido. Esto es tremendo, gente, lo que está hablando aquí Rubén. Para muchos que lo leen o lo escuchan por primera vez, les parecerá algo exagerado, tal vez hasta un absurdo, pero los que llevamos un tiempito en la enseñanza y participando de los grupos de metafísica hemos visto esto más de una vez. Para contarles algunos ejemplos, el de un facilitador que coordinaba un muy buen número de grupos, todos los grupos de metafísica en un país y incluso en países vecinos, que organizaba congresos internacionales con una editorial prominente, pero con algunas motivaciones o intenciones que sus propias palabras revelaban no eran del todo puras. Por ejemplo, cada tanto le preguntaba a su facilitador, ¿y cuando vos te mueras, cuando vos desencarnes, quién se va a quedar dirigiendo todo esto? Tenía la idea de que alguien en realidad dirigía. Y él quería ser quien dirigiera eso que él creía que una personalidad o que su facilitador dirigía. La cosa fue avanzando, esas motivaciones se fueron haciendo cada vez más notorias y en cierto momento, no fue de un día para otro, fue progresivo, pues abandonó a ese facilitador, abandonó el trabajo que estaba haciendo y no solamente lo abandonó, sino se fue traicionando, hablando negativamente de su facilitador, incluso llegando a hacer decretos y servicios en contra de la salud y de la seguridad de quien había sido su facilitador de metafísica. Final del cuento, terminó en un hospital psiquiátrico. Pero antes de terminar en un hospital psiquiátrico, esa persona en las charlas que daba perdió la coherencia, no podía seguir el hilo de un tema. Por supuesto, la gente se daba cuenta de ello, comenzó a abandonarlo y llegó a un punto en el cual casi no tenía estudiantes en sus actividades, después de haber dado conferencias delante de cientos, incluso de miles de personas. Y no es el único caso, hemos sabido de tantos otros. Facilitadores que llenaban salas, que comunicaban actividades en congresos internacionales, que coordinaban grupos en países o incluso en varios países y que traicionaron a su facilitador, traicionaron a sus estudiantes también, los abandonaron a veces por ir detrás o seguir los malos consejos de una pareja y cayeron en actividades absurdas,
supuestamente recibiendo mensajes de los maestros, lo que no era otra cosa que una vulgar canalización de un medium. Lo curioso es que cuando estos facilitadores estaban trabajando en orden, en armonía con el Sangha, en armonía con sus maestros, en armonía con sus compañeros de grupo, en armonía con sus estudiantes, y no estaban canalizando supuestamente mensajes de ningún maestro, eran escuchados, tenían poder de convocatoria, y después, cuando supuestamente estaban recibiendo enseñanzas de forma directa de los maestros de sabiduría, nadie los escucha, nadie les hace caso. Lo que comunican no es razonable, no tiene sentido común, no es lógico, es absurdo, no se entiende lo que dicen. Han caído en la confusión de las lenguas. Están en la Torre de Babel. Cuando personas que han trabajado intensamente en la expansión de la enseñanza, por ejemplo, o en un servicio a la humanidad, se voltean y por orgullo, por soberbia, por celos, por envidia, por deseos de poder, traicionan la causa. ¿Ustedes se imaginan el peligro y el desastre que sería que esos poderes que han desenvuelto, me estoy refiriendo a la capacidad o el poder de atraer masas, de trabajar con masas, sea utilizado o continúe siendo utilizado de forma negativa y egoísta para satisfacción de esas motivaciones no puras de estas personas? A eso es a lo que se refiere el Génesis cuando dice que Dios bajó y dijo: si estos seres continúan así trabajando juntos, no hay lo que no puedan hacer. Confundamos sus lenguas para que no se entiendan, se separen, ¿sí? Y dejen de hacer daño. Eso es lo que ocurre. Y no es que les caiga ninguna maldición divina, porque por supuesto Dios no maldice. Y las personas de bien que trabajan para los propósitos de la jerarquía espiritual, para el propósito que los maestros conocen y sirven, tampoco maldicen. Porque si maldijeran, inmediatamente pasarían de trabajar para las huestes de la luz y pasarían a estar trabajando para las huestes contrarias. Ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo. Son las mismas personas motivadas por la ambición, los deseos de poder, el orgullo, la envidia, los celos o la ira, que al mal calificar la energía llega a un punto donde la ley no puede permitir que sigan avanzando y ese karma negativo es activado. En otras palabras, explota el karma negativo y los anula. Y es curioso que en la mayoría de los casos observamos que pierden la capacidad de pensar claramente, de hablar razonablemente. Pierden una capacidad básica del promedio de los seres humanos, no digo de personas inteligentes, de personas que piensan más o menos en forma normal, pierden la capacidad de seguir un hilo en la conversación o en su discurso
Y de esa manera, por supuesto, la gente deja de escucharlos, de prestarles atención. Pierden el poder de la palabra. A eso se refiere el Génesis con la confusión de las lenguas. La Torre de Babel significa confusión, hacer el trabajo sin la bendición de Dios, sin armonía para todo el mundo, lo que produce caos mental. La ambición y la soberbia que produce el actuar sin el precepto de poner a Dios en el principio. Cuando no se trabaja para la expansión de los bordes del reino de Dios, poniendo a Dios en el principio, y se está trabajando para la expansión de los bordes del reino personal, lo cual no puede ser de ninguna manera. Todo eso tiene que generar confusión. Tiene que generar confusión porque genera división. A veces, a aquel al que le va tan bien, se le ocurre buscar lo que no se le ha perdido y por ambición se cree más que los demás. Entonces se demuestra inconforme, quiere competir, comienza a dividir o a separar, se cree más capaz y empieza a hacer la contra, a atacar, a hablar mal de otros. Cuando a uno le está yendo bien, está gozando de buena salud, usted nota que cada día está como un poquito más inteligente, hablando más claramente, pensando más claramente. Económicamente tiene prosperidad para poder hacer el trabajo de expansión de la enseñanza. Se le presentan periódicamente nuevas oportunidades de prestar servicio. La gente lo oye, lo respeta. Usted se tiene que dar cuenta que todo eso es el resultado de acciones que se han realizado que deben estar más o menos bien. Quiere decir que usted está caminando más o menos derechito. Si usted ve que todo le está yendo bien, no se salga del camino. No haga cambios bruscos, sobre todo cambios que estén motivados por sentimientos que no sean puros. Obsérvese. No se queje sobre todo. Como dice Connie Méndez, la queja es el cáncer del alma. O Rubén Cedeño, o los dos. La queja es el cáncer del alma, empieza a carcomer. Y es triste cuando es el estudiante al que le está yendo tan bien el que empieza a quejarse de lleno, como el que de comer tantas delicias empieza a quejarse de las delicias que le sirven y se le olvida la gente que está comiendo pan todos los días o la que está pasando hambre. No se queje. Dé gracias por todo lo bueno que está recibiendo, aunque le parezca poco, aunque no le parezca que sea perfecto. ¿Cuánta gente hay que no recibe nada? Dé gracias de tener un maestro, un facilitador, alguien que le comunique la instrucción, alguien que le corrija los errores, o cuando usted esté aparentemente metiendo la pata, le llame la atención. ¿Cuántos desearían tener a alguien así y no lo tienen? ¿Cuánto usted mismo durante años ha deseado tener la enseñanza interna?
Y si no lo ha deseado aparentemente y le ha llegado, dé gracias también. Porque el no agradecer, o peor aún, el ser desagradecido, quejándose, criticando, hablando mal de aquel ser o del grupo que lo está beneficiando en tal medida, no puede conducir a otra cosa sino a perder todas las bendiciones, no solamente las que se están recibiendo, sino las que ya se han recibido. Dice el maestro Kuthumi en el libro El Gurú y el Chela: el individuo que sirve voluntariamente al maestro ha renunciado al egoísmo y al deseo humano de mejorar los proyectos del cielo. Oigan esto: el egoísmo humano y el deseo humano de mejorar los proyectos del cielo. Cuando nos creemos que sabemos más que Dios, cuando nos creemos que nuestra voluntad puede estar por encima de la voluntad de Dios y le queremos corregir a los maestros cómo tienen que ser las cosas. Eso no me extraña. Yo recuerdo en una actividad privada para facilitadores de metafísica, para grupos internos, en la cual un facilitador estaba hablando al respecto de los requisitos de la vivencia interna. Esos requisitos no son nuevos, no eran invento del facilitador que lo están comunicando. Han sido comunicados desde los siglos y están en libros que son sagrados, como el libro A los pies del maestro Kuthumi. Esos requisitos tampoco los inventó Kuthumi, los podemos encontrar en las enseñanzas, por ejemplo, del señor Gautama. Los podemos encontrar también en las enseñanzas más sagradas del Sanatana Dharma. El libro La voz del silencio, donde están los requisitos para la segunda iniciación, o el libro Luz en el sendero, donde están los requisitos para la tercera iniciación. Estaba este facilitador comunicando los requisitos que, por supuesto, muchos de ellos para la personalidad no son agradables, porque justamente no van a construir ninguna torre en la cual montar a la personalidad para que se sienta superior, más grande o para que sea alabada, sino todo lo contrario. Y una persona que estaba presente en la actividad, al finalizar se puso a hacer comentarios, no al facilitador, sino entre algunos de los participantes, asistentes, diciendo que lo que había hablado el facilitador eran enseñanzas de la era pasada, que ya estaban fuera de moda, que esos requisitos ya no corrían más, que ahora era diferente porque había cambiado la era. Sí. Mikiti. Gente. Los requisitos de la vivencia interna no cambian nunca. Lo que hay que hacer para desenvolver la conciencia crística siempre ha sido, básicamente, y seguirá siendo lo mismo. Sobre todo, y para empezar, desenvolver el discernimiento, el control de los vehículos inferiores, de la mente, de las emociones, de la memoria y del cuerpo físico. Purificar las intenciones y las motivaciones. Y desenvolver un amor inegoísta por todos los seres. Continúa el maestro Kuthumi: debe haber humildad individual y pureza de conciencia
para que el patrón y diseño del maestro no sea distorsionado por la arrogancia de la voluntad humana. Esa persona por arrogancia estaba distorsionando el patrón y el diseño de la enseñanza de los maestros para conducirlos a la vivencia interna, para conducirlos por el sendero de las iniciaciones, para conducirlos al despertar y al desarrollo de la conciencia crística. Y lo estaba haciendo ¿por qué? Porque los requisitos a su personalidad no le hacían gracia, no le caían bien. No había allí pureza de intenciones, no convenían a sus intenciones egoístas. El individuo que debe ser persuadido, inducido y generalmente reprendido por desviarse del plan divino, debe aprender la lección de los espíritus de la naturaleza que reproducen con exactitud y precisión matemáticas el diseño y la forma del loto, el lirio y la rosa. Ahí nos habla el maestro Buddhumi que los seres humanos, los estudiantes en la vivencia interna, tenemos que aprender la obediencia iluminada de los seres que trabajan en el reino elemental, como el elemental que sostiene una rosa, como el elemental que sostiene una fruta, que reciben un diseño, se concentran en ese diseño y lo mantienen durante todo el tiempo que sea necesario. Y no lo cambian. ¿Me van a perdonar? Como el elemental que construye y sostiene en su conciencia una mandarina. Y no se le ocurre, porque está aburrido, porque prefiere en vez de una mandarina sostener un limón o una banana, cambiar el diseño, porque si lo cambiara en mi mano, en ese momento, inmediatamente, de tener una mandarina parecería un limón. Y eso no ocurre jamás. ¿Por qué? Porque los elementales practican esa obediencia iluminada a la voluntad de Dios. La Torre de Babel es el estado de desconcierto interno de no saber, no tener en claro qué es realmente lo espiritual y confundirlo con lo material. Esto es, por ejemplo, supuestamente rendirle culto a Dios con actitudes externas. A veces creemos que, o hay personas que creen, que le están rindiendo culto a Dios, por ejemplo, vistiéndose de cierta manera, y que ser espiritual es vestirse con una túnica o con un turbante o vestirse todo de blanco. Y si se visten todo de blanco con una túnica o un turbante, se sienten más espirituales o más cerca de Dios. Eso es construir una torre. O creer que por ponerse joya, uno puede ser en metafísica, hablamos del poder de las piedras, de la amatista, del diamante o del lapislázuli, que se puede usar para canalizar la energía de los rayos. Pero si usted no se las pone, no pasa nada. Y el hecho per se de llevar una amatista no significa que usted sea más perdonador o sea más transmutador que el que no las usa. Porque a fin de cuentas la amatista es una piedra y la piedra no está más evolucionada que usted. Así que lo que podrá hacer la amatista es o canalizar o amplificar la conciencia de perdón y transmutación que usted tenga. Pero si la persona es un cretino que odia y está resentido con todo el mundo, podrás tener collares de amatista, una armadura entera de amatista, y eso no servirá para nada. Sería solamente una torre de Babel. O pensar que por hablar en otro idioma o rezar en otro idioma, las oraciones tienen más poder. Por ahí andan en una
en una religión discutiendo si hay que hacer los servicios en un idioma o en un idioma antiguo o en el idioma vernáculo. Hay mucha gente que cree que por hacer un mantra en japonés o en sánscrito eso tiene mayor poder, entonces repiten palabras o frases sin saber lo que están diciendo y no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, porque están como un loro que repite y no sabe lo que está diciendo. Ignoran que el poder de la palabra está en el pensamiento y en el sentimiento, es decir, en la conciencia que usted tiene de lo que está diciendo. Así que si está repitiendo meramente un mantra, una palabra o una frase en otro idioma y usted ignora el significado, está haciendo el ridículo, por no decir que está haciendo una estupidez. Y está creyendo que eso es espiritual. Está construyendo una torre de Babel. Vive en la torre de Babel, en la torre de la confusión. O rindiéndole culto a personalidades humanas, o estar luchando por tener un título espiritual, o alcanzar un cargo espiritual, o eventualmente tener el título y alcanzar el cargo. Hay gente que se muere por ser obispo, cardenal, ser llamado gurú o sacerdote en alguna religión, porque cree que porque tiene el título está más cerca del cielo, está más cerca de Dios. Lo que está es más alto en la torre de Babel. No quiero decir que por tener un título espiritual esté en la torre de Babel, pero si la persona, sus motivaciones o sus intenciones son esas, la de tener un título o la de ocupar un cargo supuestamente espiritual, sí está en la torre de Babel, porque está confundiendo intereses, objetivos materiales, que lo único que engrandecen o pueden engrandecer es la personalidad, con cuestiones espirituales. Como esta gente que creía que haciendo una torre física iba a llegar al mundo del espíritu. Es absurdo, porque lo físico pertenece al mundo físico y lo espiritual al mundo espiritual. Todas esas actitudes son externas. Entonces, si están sostenidas por una conciencia interna, pueden tener algún sentido. Y si no, son simplemente ridículas. Hay unas palabras fantásticas que leía hoy del maestro del tibetano que Rubén Cedeño cita en el libro Esoterismo de la Metafísica. Que Dios no necesita sacerdotes o prelados, lo que necesita es personas sencillas que quieran ejemplificar la enseñanza. Eso es lo que importa. El pensar solo en nosotros mismos, perseguir nuestros intereses personales sin tener en cuenta a los demás, o a veces yendo deliberadamente en contra de otros, nos aísla. Esto lo vemos claramente en la serie de libros del Señor de los Anillos de Tolkien y también en la serie de películas que se han hecho basados en esta obra de Tolkien, donde vemos cómo los magos negros que buscan la destrucción de la humanidad y alcanzar el poder absoluto se han aislado en unas torres muy, muy altas y alrededor de estas torres no crece nada, todo está muerto. Esa es la torre de la soberbia, del orgullo, del deseo de poder. Esa torre es la torre de la separatividad, del orgullo, del egoísmo, de la envidia, de los celos, de la competencia, de la insensibilidad, que convierte al sacerdote, al mago gris, digamos, no blanco, en un mago negro, como lo vemos en la serie de películas
y en la serie de los libros del Señor de los Anillos. Como lo vemos a veces en organizaciones supuestamente espirituales, sean escuelas espirituales o religiones, individuos que supuestamente ocupan cargos o detentan títulos espirituales, pero cuyas motivaciones internas son el orgullo de ocupar un puesto, lo cual obviamente está inspirado en motivaciones egoístas. Ello los lleva a manifestar envidia por aquellos que ocupan puestos más altos, celos, a entrar en competencia con sus pares, y todo esto genera una gran insensibilidad que los aísla y los separa de otros. Y resultan ser entonces personas más materialistas y tan egocéntricas como cualquier hijo de vecino que camina por la calle. Y de espiritualidad no tienen nada. Pero están peor que la gente de la calle, que al menos no piensa ser espiritual, no se cree espiritual, no cree estar en un camino espiritual y más bien se reconocen bien materialistas. Pero estos otros se engañan porque están igualitos que los otros, pero creen que están en un sendero espiritual y que van así hacia el cielo. Esos terminan confundidos si ya no están confundidos. Más confundidos que los descendientes de Noé construyendo la torre de Babel. Esa torre está representada también en el tarot por la carta de la torre, que simboliza la destrucción del orgullo, la personalidad, de creerse superior y con mayor autoridad que el Dios interior. ¿Qué es lo que vemos en la carta de la torre? Esa torre misma de la que estamos hablando, la torre de Babel, la torre del aislamiento, la torre del orgullo, de la soberbia, de sentirse superior a los demás. Pero como todo eso es mentira, eso no está fundamentado en la roca, sino que es una torre de ladrillos, viene un rayo del cielo, que es la iluminación divina, que es la visión de la realidad, que parte la torre y los que estaban montados en la cima se precipitan al suelo. ¿Por qué? Porque toda construcción física, emocional y mental es impermanente, no puede ser eterna. Tarde o temprano eso llega a su final, y cuando llega a su final es la destrucción de la torre. Ese rayo es el rayo azul de la voluntad de Dios, que acaba con esa mentira, que acaba con el engaño. Estar en la Torre de Babel es lo contrario a estar en Pentecostés, cuando los apóstoles de Jesús hablaron en lenguas y todo el mundo los entendía. ¿Se acuerdan, no? Después de la ascensión de Jesús, a los 40 días, la Madre María con los apóstoles de Jesús se reunieron y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y dicen que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego y recibieron los dones de los 7 rayos, que son los dones del Espíritu Santo, alcanzaron la conciencia crística. Y en conciencia crística, al hablar, cada persona que los oía en su propio idioma. Es decir, todos los comprendían. Eso tiene un significado. Que el que está en conciencia crística habla el idioma de todos, está en comunión, está en armonía con todos. Porque la conciencia crística es una conciencia de unidad en la diversidad, donde se pueden ver las diferencias, pero en un fondo de unidad.
consciente de que todos somos uno y que no hay separación. Por lo tanto, lo que hay es tolerancia, lo que hay es comprensión de las diferencias. Y no se está separado de nadie ni de nada porque no se rechaza a nadie, no se discrimina a nadie. No hay ningún sentimiento, ni odio, ni envidia, ni celos, ni competencia. Todos sentimientos que contienen en sí un grado de rechazo y que conducirían entonces a la separación y al aislamiento. Al no haber rechazo, lo que hay es unidad. Pentecostés es la comprensión y armonía entre el cuerpo y el alma y entre todas las almas. Es entenderse a uno mismo. Es decir, es tener sentimientos puros y positivos que solo pueden expresarse en el plano astral superior, donde funciona solamente la ley de atracción. Aquí les pongo el diagrama, este diagrama de los planos, donde vemos del lado izquierdo representados los 7 subplanos del plano y del cuerpo astral, y a la derecha los 7 subplanos del plano y del cuerpo mental. Nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental están compuestos por materia de los 7 subplanos. En los 3 subplanos superiores del cuerpo y del plano astral solamente pueden expresarse los sentimientos completamente puros, que no tienen ni la más mínima pizca de egoísmo, interés personal, rechazo hacia nada y hacia nadie. Y en esos 3 subplanos solamente está activa la ley de atracción, que hace que el bien atraiga el bien y así crezca ad infinitum, crezca de manera ilimitada. Y esos sentimientos positivos se reflejan en los 3 subplanos superiores del cuerpo mental que conforman el cuerpo causal. Y por eso es que en el cuerpo causal o cuerpo mental superior solamente pueden acumularse cualidades positivas, las virtudes de los 7 rayos. En los 4 subplanos inferiores del astral tenemos entonces sentimientos que en mayor o menor medida contienen algún grado de rechazo hacia algo o hacia alguien. Por eso vemos allí que en el astral inferior actúan no solamente la ley de atracción, sino también la ley de repulsión, porque donde hay rechazo hay repulsión o repeler algo o a alguien. En los planos más bajos de la pasión y el deseo sensual es mayor el grado de rechazo que el grado de atracción. Y en los subplanos más elevados del astral inferior, entonces se reduce el grado de rechazo, pero sigue habiendo rechazo. Y esos sentimientos que tienen algún grado de egoísmo, algún grado de rechazo, solamente pueden mover o repercutir en la mente en los subplanos inferiores y mover la mente inferior. Bien, seguimos. A propósito de la imagen que están viendo en pantalla, se llama La Torre de Babel de Raquel Forner, una artista argentina. La Torre de Babel es la confusión entre el cuerpo y el alma y la incomunicación entre la gente. El estado en el que la persona no sabe qué hacer con su vida, no entiende lo que le pasa, nadie la comprende y no distingue entre el bien y el mal, la luz y las sombras. Esto es lo opuesto a la conciencia crística, porque entonces se está separado, se está dividido, se rechaza a los demás, ¿sí? Hay problemas o rechazos o resentimientos
o con el facilitador, o con los compañeros de grupo, o con los estudiantes, o con la humanidad en general. Y toda esa negatividad, recuerden, por principio de vibración, atrae más negatividad, porque en el plano astral lo que funciona es siempre la ley de atracción, así que un sentimiento negativo atrae más sentimientos negativos, y por eso la persona, si no le pone un corte y se polariza en positivo, se pone cada vez más negativa. Pero como esos sentimientos tienen un contenido de rechazo, hace a su vez que no solamente atrae más sentimientos negativos, sino que atrae otras personas negativas que sienten como ella y piensan como ella mal, con intereses egocéntricos, con motivaciones destructivas. Personas que piensan igual que ella y que van a escuchar las críticas, la queja, la molestia, el fastidio que ella tiene. Pero como esos sentimientos que las mueven son de rechazo, se terminan entre ellas mismas peleando, ni entre ellas se soportan. La persona llega a un estado tan negativo que ni siquiera se soporta a sí misma. Si usted se encuentra en ese estado, dése cuenta, despierte, comience a poner en práctica lo que ha aprendido desde su primera actividad de metafísica, polarícese en positivo, perdone, dé gracias. Y dése cuenta sobre todo que si sigue por ese camino, está subiendo, construyendo y subiendo por la Torre de Babel. Y lo único que puede pasar es que termine cayendo al vacío, como lo vimos minutos atrás en la carta de la Torre del Tarot. Bien, vamos a hacer todos juntos este tratamiento que nos da Rubén Cedeño en el libro Plegarias y que es una de las oraciones del maestro Joel Kuhl. Soy uno. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma fluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea los alcancen y animen. Antídoto contra el efecto Babel. No creerse el hacedor, ser humilde, matar la ambición y considerarse el humilde esclavo del Señor, reconociendo a Dios como el único hacedor. Cuando se hace algo bueno, es simplemente un canal, un conducto a través del cual Dios está actuando. Porque el Cristo en nosotros, nuestro real ser, es una individualización del ser universal, es decir, de Dios. Y cuando estamos haciendo algo positivo, es por tanto el Cristo en nosotros actuando, que en realidad es un canal, un instrumento de Dios, del ser universal, actuando en este lugar. Nosotros como personalidad no estamos haciendo nada, así que no tenemos ni por qué estar esperando agradecimiento, ni reclamando agradecimiento, ni quejándonos porque no recibimos agradecimiento, ni estar trabajando por recibir algo a cambio. Hacer silencio, ¿sí? Ser humilde es hacer silencio, no estar hablando de lo que uno hace o de lo que hay hecho, porque hay personas que les encanta, a veces al estudiante de metafísica hay estudiantes que le encanta, al ser humano le encanta hacerse propaganda a sí mismo, venderse a sí mismo. Como dicen por ahí, cuando hacen chistes relacionados con personas de cierta nacionalidad, que no voy a decir cuál es, dicen, hay que comprarlo por lo que vale
y venderlo por lo que él dice que vale. Esa persona que no hace más que hablar de lo que hace o de lo que supuestamente hace, perdónenme, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Esa persona lo que está haciendo es construyendo su propia torre de Babel, su propia torre en la que se está montando. Y cuando baje el rayo del cielo y destruya la torre, se va a precipitar de cabeza. Y cuanto más alta sea la torre, más fuerte va a ser el golpe. Así que no construyamos ninguna torre. Usted no tiene por qué estar haciendo propaganda de lo que supuestamente hace, de los servicios que presta. Si algo hace, es muy probable que se vea, sobre todo por los resultados. Y si acaso alguien se da cuenta de los resultados y dice algo, niéguese. Recuerde que esos resultados, esos frutos de la acción, no son de usted. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, solo tienes derecho al trabajo, no a los frutos de la acción. Los frutos no son tuyos. Afirmemos, yo no soy el hacedor, sino Dios. Yo soy el humilde esclavo del Señor. Y vamos a terminar con estas palabras del maestro Hilarión que encontramos en el libro Luz en el Sendero que el maestro Hilarión le dictara a Mabel Collins. Este libro contiene los requisitos para alcanzar la tercera iniciación, que es la completa unificación de la personalidad con el Cristo interno. Cuando la personalidad es completamente negada y solamente queda la conciencia crística y el ser humano se convierte verdaderamente en un Cristo encarnado. Dice Hilarión, la ambición es la primera maldición, la gran tentadora del ser humano que se va elevando sobre sus hermanos. Es la forma más simple de buscar recompensa. Cuando la ambición la encontramos, toma muchísimas formas. Tenemos ambición física, ambición emocional, ambición incluso intelectual. Pero cuando el ser humano se va acercando a la vivencia interna, a veces creyendo en realidad que está superándose internamente y que está alcanzando la conciencia crística, lo único que hace es reemplazar el objeto de su ambición. Antes el objeto de su ambición eran cuestiones materiales, como puede ser dinero, poder físico, poder económico, o podía ser tal vez el objeto de su ambición, cuestiones intelectuales, ¿sí? Ser más inteligente que los demás, saber más que otros, tener mayor poder mental. Y lo cambia por la ambición espiritual. Lo único que ha hecho es cambiar el objeto de su ambición de cuestiones materiales a cuestiones supuestamente espirituales, pero que no son tales. Entonces, como por ejemplo el deseo de tener poderes supuestamente espirituales, poder levitar, precipitar, aparecer o desaparecer y demás. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás lo que puede hacer, porque si supiera que va a desarrollar esos poderes, pero no se lo va a poder decir a nadie, ni se lo va a poder demostrar, ni se molestaría seguramente por desarrollarlos. O el deseo de ser considerado un gurú, reverenciado como alguien especial, como el número uno, el más poderoso, el de más alta jerarquía dentro de la propia religión o de la propia escuela espiritual, o
querer hablar con los maestros, recibir mensajes y por supuesto poder decir a todo el mundo que él es discípulo de un maestro, representante de un maestro de la jerarquía. Todo eso es pura ambición espiritual y no tiene nada que ver realmente con la espiritualidad. Y quien está metido en eso está construyendo simplemente su torre de Babel. Vamos a concluir nuestra actividad haciendo esta afirmación que nos da Rubén Cedeño en el libro Tercera Iniciación. Si Dios no tiene ambiciones ni se separa, porque es unidad, yo, que soy su hijo, tampoco. Gracias, Padre. Queridos amigos, así hemos llegado al final de esta actividad que hemos compartido sobre la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y el significado metafísico. Vamos a concluir esta actividad haciendo nuestra práctica de la donación amorosa y, como siempre, bendiciéndola antes de poder ofrecerla a través de los diversos medios que hoy la tecnología nos pone a la mano. Vamos entonces a repetir en voz alta. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, voy a aprovechar antes de despedirme para saludar al menos a algunos de los que se han comunicado durante el día de hoy, como por ejemplo Sonia Galarza, Anaí Villalba, Jackie Muñoz, Lucila Pérez, Liliana Cáceres desde la República Argentina, desde Corrientes, Ana López Reyes, Pati Glés, Ana María Rosales, Fernanda Belsov desde la ciudad de Buenos Aires. Por ahí estaba también Aurelia Huerta desde Buenos Aires. María Esther Fochesato, gracias Marilú por toda la ayuda que brinda siempre. Patricia Willemet, Silvia Bustos y tantos otros que semana a semana participan de estas actividades. Les mando muchos cariños a todos. Espero con el favor de Dios verlos pronto. Un abrazo inmenso y que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo del punto del planeta en el que se encuentre. Por mi parte, muy buenas noches y muchas gracias. Con el favor de Dios nos encontramos en la próxima actividad.